Entonces, aquí viene uno de los mitos más grandes que creo que te han de haber preguntado A ver, todas, cuéntame. incluyendo yo, le preguntaba siempre a los doctores. ¿Es verdad que los anticonceptivos engordan? Esa es muy buena pregunta y vamos a ver cómo le doy la vuelta a eso. Eh, no todos los anticonceptivos tienen los mismos componentes. A pesar de que todos son estrógenos y progesteronas, las moléculas son diferentes. Y hay algunos anticonceptivos que están hechos para controlar mejor algunas eh, características de la mujer, ¿no? Somos Mujeres 365, una comunidad que impulsa el desarrollo y bienestar de la mujer. Inspírate con entrevistas y reflexiones y únete, porque tú eres importante. Hola, bienvenidas a tu programa Mujeres 365. Hoy vamos a hablar de un tema que a todas las mujeres nos interesa y es los métodos anticonceptivos. Y es que alrededor de este tema hay tantos mitos, verdades, y hoy para abordar este tema tenemos a la especialista, la ginecóloga Tania Herrera, una vez más acompañándonos. Muchas gracias, Tania. Gracias. ¿Qué tipos de métodos anticonceptivos existen actualmente y cuáles son los más usados? Bueno, mira, los tipos de métodos anticonceptivos se varían, se clasifican realmente en hormonales y no hormonales. Hay una gran cantidad de pacientes que no quiere o no desea utilizar métodos hormonales, así que hay no hormonales Ok. también. Es importante que sepamos que otra forma de clasificarlos es aquellos que son mensuales, aquellos que son diarios y aquellos que son long acting, o sea, que duran largo plazo. Ok. Esas son las formas específicas de clasificarlos. Ok, antes me parece buenísimo la forma en que estamos empezando. Me gustaría que me des un ejemplo de los no hormonales. Claro, los no hormonales son los dispositivos intrauterinos, la famosa T Té de de cobre. cobre, que todos, la pobre T de cobre que tiene tanta mala fama, pero que realmente Ayuda ha bastante. cambiado, claro, y ha cambiado mucho su ingeniería, la biomedicina de la T de cobre ha cambiado muchísimo. Así que ese es uno de los métodos no hormonales. Y bueno, aparte de los otros métodos que conocemos, como el ritmo, que sabemos que, Claro. y el método posterior a la lactancia, ¿no? Pero realmente, en definitiva, el método no hormonal que más se debe utilizar o que es uno de los más utilizados, digo yo, es el dispositivo intrauterino sin hormonas. Y este de aquí sería, cuando ya lo relacionamos a si es mensual o diario, este sería también a un long term, long active que Sí, estabas diciendo. exacto, exacto. Mira, los anticonceptivos de largo plazo son métodos que se utilizan específicamente en algunas pacientes, sobre todo pacientes jóvenes, mujeres que no quieren o que quieren postergar su maternidad entre 3 y 5 años. Y estos long acting o de largo plazo, eh, por ejemplo, los dispositivos intrauterinos ahora con los nuevos anillos de plata, y con algunos nuevos cambios que han hecho a nivel de la bioingeniería de ellos, disminuyen sus efectos secundarios, como las infecciones que se habían asociado a ellos, y realmente tienen una tasa de efectividad de casi el 98%. Son buenos anticonceptivos en ese grupo de pacientes. Y son baratos, son baratos. ¿Hay algún tipo de consecuencia cuando se comienzan a utilizar anticonceptivos a muy temprana edad? Ese es un mito muy común. Se piensa que los anticonceptivos están asociados a la infertilidad por alguna razón. No sé de dónde salió eso, pero la paciente tiene el miedo de que si toma anticonceptivos de manera temprana, después no va a poder quedar embarazada. Y lo que yo le explico es que la paciente que no va a quedar embarazada es la que tiene una condición Claro. como endometriosis, como varios poliquísticos, como una adenomiosis, pero no es el anticonceptivo per se el que va a producir la infertilidad. ¿Cuáles serían las consecuencias, entre comillas, negativas que podría causar utilizar anticonceptivos a muy temprana edad? Hay algunos riesgos específicos que son A largo a plazo. largo plazo, que realmente serían digamos que, no quiero decir contraindicaciones, pero sí riesgos que hay que vigilar, como el incremento en algún tipo de cáncer, cáncer ginecológico, cáncer de mama, pero que realmente no se ha demostrado que sean una consecuencia directa
digamos, una causalidad directa. Así que en realidad, si la paciente no tiene una condición propia y evidentemente no tiene factores de riesgo que la pongan para desarrollar algunos efectos adversos, pues la probabilidad de tener o desarrollar esos efectos adversos es mínima. Te doy un ejemplo. Si la paciente tiene un antecedente familiar de trombosis, si tiene una obesidad, si tiene una diabetes mellitus, es una paciente que no puede utilizar anticonceptivos hormonales y que debe entonces, hay una guía específica de la Organización Mundial de la Salud que te dice cómo debes utilizar y en qué pacientes vas a dar de manera segura y efectiva los anticonceptivos. ¿Hay alguna edad indicada que ya se pueda empezar a tomar anticonceptivos? No, no hay una edad indicada. Acuérdate que los anticonceptivos los usamos por dos razones. O para estabilizar anomalías hormonales que se dan muy común antes de en la menarquia o cuando uno está empezando una niña joven, antes de los 20 años, 16, 17 años, o para evitar un embarazo. O sea, realmente esos son los principales motivos por los cuales la paciente utiliza un anticonceptivo. Ya los otros son terapias coadyuvantes de trastornos ginecológicos como endometriosis o ovarios poliquísticos, pero realmente no hay una edad específica en la cual uno no deba utilizar anticonceptivos, salvo que estés en la menopausia, que sabemos que ya en ese momento las hormonas son demasiado altas y no le vamos a dar a la paciente anticonceptivos hormonales después de la menopausia, porque ahí sí se incrementan los riesgos. Claro, ahora, en el tema de las consecuencias, como hablábamos hace un rato, por tomar anticonceptivos desde muy temprana edad, ¿hay algo que indique, por ejemplo, que la persona, la mujer que haya iniciado con muy joven a tomar anticonceptivos, pueda desarrollar en el largo plazo problemas hormonales, alteraciones hormonales como hipotiroidismo o cualquier otra de No, temas eso es un hormonales? mito. Realmente esos son mitos. Esos son mitos y yo entiendo que puedan ser miedos de las pacientes, pero no hay data que soporte esa relación. O sea, realmente los anticonceptivos no producen ese tipo o no incrementan los riesgos de ese tipo de alteraciones. Por el contrario, te van a regularizar en algunas situaciones particulares. ¿Cuáles vendrían a ser las ventajas entre un tipo de anticonceptivos, los hormonales versus los no hormonales? Creo que todavía no hemos hablado mucho de los anticonceptivos, así que de como tal, ¿no? No hemos como que aterrizado en esa parte. Hemos hablado mucho con generalidades. Eh, Los anticonceptivos hormonales, estrógenos y progesteronas, Sí. como sabes, pero hay algunos anticonceptivos que son de progesterona, nada más progestinas. En los anticonceptivos de estrógenos y progesteronas, esos son anticonceptivos que se toman diariamente, en la gran mayoría, las famosas pastillas anticonceptivas que conocemos, de 21 y de 28 días. Esas pastillas, evidentemente, tienen una tasa de efectividad muy amplia, 98%, hay que tomarlas siempre a la misma hora. Parece mentira decirlo, pero es muy común que la paciente o se las salte o no las tome de manera adecuada y eso disminuye su porcentaje de efectividad. Ok. Entonces, eso es importante. Yo, como paciente, debo entender qué tipo de persona soy, si soy una persona organizada, si no soy organizada, para saber cuál es el anticonceptivo que me va mejor. Si estoy decidiendo que quiero un hormonal y es un diario, entonces voy con este tipo de pastillas anticonceptivas. Pero si realmente no soy tan organizada, quizás los hormonales, pero inyectables mensuales me sirvan. Ahora bien, eso tiene un depósito y se van liberando poco a poco. La gran mayoría de ellos se colocan entre el séptimo y noveno día del ciclo menstrual, se colocan una vez al mes, pero se asocian mucho con sangrado uterino anormal. Eso es uno de los efectos, no quiero decir adversos, sino una de las limitantes de los anticonceptivos cuando uno los va a utilizar es que la paciente se queja mucho a veces del sangrado irregular. Es como un spotting, le decimos, es un manchado irregular. Y ese manchado irregular a veces hace que la paciente deje de utilizarlos.
Y luego sería el de long term que decías. Ajá. En pacientes más jóvenes, también, aparte del dispositivo intrauterino, hay algunos que se colocan intradérmico o subdérmico, como el Implanon, eso es un nombre comercial, Okay. que son los implantes de hormonas, ¿no? Esos implantes se colocan y duran 3 años, dependiendo Wow, entre 3 a tanto 2 tiempo, años, sí. ya. Duran entre 3 y 2 años, igual que el dispositivo intrauterino Okay. con hormonas, que tiene levonorgestrel, puede durar de 3 a 5 años dependiendo del tipo que estás comprando, ¿no? Claro. Comercial. Y esos evidentemente tienen muchas ventajas. Eh, lo único, nuevamente, es que uno de los factores es que van a tener sangrado irregular. Esos sangrados irregulares van a, digamos que van a pasar después de entre 6 y 8 meses y ya después la paciente se va a regularizar. Ojo, hay algunos anticonceptivos que hacen que la paciente no menstrue, Wow. que son los anticonceptivos que nada más tienen progestina. Y una de las preguntas más frecuentes de las pacientes es, pero si no menstruo, entonces, ¿qué pasa? ¿Me voy a enfermar? ¿Qué pasa con eso? No, no pasa nada. Acuerden, lo importante es conocer que si yo ovulo, yo voy a menstruar. Pero la progestina lo que hace es que me bloquea ese mecanismo y entonces no voy a sangrar, no pasa absolutamente nada. Lo único que estoy haciendo es que estoy disminuyendo mis probabilidades de quedar embarazada al no ovular. Que en Pero este caso no, ese sería el objetivo de utilizar claro, anticonceptivo. claro. ¿Cuándo se podría decir, tengo que ir al doctor, estoy tomando el anticonceptivo y me está causando qué? O sea, ¿en qué momento puede ser algo peligroso? Porque dices que en el momento en que comienzas a tomar alguno de estos métodos, puede que te cambie la regla o dejes de menstruar, ok, tal como le estás explicando, pero entonces, ¿en qué momento yo puedo saber si algo no está funcionando bien? Sí, es muy importante. Uno de los efectos que pueden tener directamente los anticonceptivos son náuseas, Ok. vómitos y cefaleas. Incluso hay pacientes que les puede dar cefalea intensa y vómitos incoercibles. Discúlpame, para hablar, las cefaleas vienen a ser los dolores de Sí, los cabeza dolores de cabeza intensos. intensos, dolores de cabeza intensos y vómitos también. O sea, si la paciente desarrolla ese tipo de signos y de efectos, entonces sí hay que interrumpir el anticonceptivo. Es usualmente la formulación asociada a ese tipo de anticonceptivos son los estrógenos, los que tienen estrógenos y progesterona. Aunque en pacientes con migraña, que tienen migraña, sí me ha tocado a veces algunas pacientes que le estamos dando progesterona, progestinas, y que a pesar de que se supone no les debe dar dolores de cabeza, también les da. Entonces, esa es una de las indicaciones para interrumpir un anticonceptivo. Bueno, entonces, aquí viene uno de los mitos más grandes que creo que te han de haber preguntado A ver, todas, incluyendo cuéntame. yo, le preguntaba siempre a los doctores. ¿Es verdad que los anticonceptivos engordan? Esa es muy buena pregunta y vamos a ver cómo le doy la vuelta a eso. Eh, no todos los anticonceptivos tienen los mismos componentes. A pesar de que todos son estrógenos y progesteronas, las moléculas son diferentes. Y hay algunos anticonceptivos que están hechos para controlar mejor algunas características de la mujer, no solo para regularizarle el ciclo, sino para algunas características como el acné y otras cosas, y la piel. Eh, hay algunos formatos de anticonceptivos que sí hacen que la paciente tenga retención de líquido. No es ganancia de peso, es retención de líquido, pero que para una mujer una retención de líquido de 2 o 3 libras entre un ciclo y el otro es una catástrofe. Entonces, eso no es ganancia de peso porque me hace comer más, es por la retención de líquido. El anticonceptivo como tal, si una paciente se rige por un patrón alimentario y está pendiente de lo que come, no debe aumentarla de peso per se. Okay. O sea, no es algo que va a aumentarle 15, 20 libras. Okay. No, es realmente lo que te dije, retención de líquido, 2 a 3 libras y que se van, porque al final hay días que te levantas y esas libras no están.
Claro. pero que después al final del día sí aparece. Es verdad, ¿no? Es algo que con lo que nos toca lidiar a las Así mujeres, mismo es. y cada mes es una batalla, pero bueno, Sí. justamente para esto es creado este espacio, para tener a especialistas como tú. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por una vez más tratar un tema tan importante. No sé si tienes algún mensaje final que le quieras decir a nuestra comunidad de mujeres con respecto a los anticonceptivos. Sí, bueno, lo primero es que hay que quitarse el miedo de utilizar anticonceptivos. Los anticonceptivos tienen años de estarse estudiando, son seguros, son efectivos y en un grupo de pacientes muy puntuales van a presentar algunos efectos adversos. No están asociados con infertilidad. Entonces, realmente, nuevamente, hay que empoderarse, hay que utilizarse. Hay que utilizar los anticonceptivos, perderles el miedo. Una mujer empoderada, una mujer que se cuida, puede disfrutar más de su sexualidad sin pedirle permiso a nadie. Así que eso es lo que los invito a hacer en este momento. Muchísimas gracias, Tania, por siempre querernos empoderar. Y bueno, para eso es este espacio, para tener especialistas que nos ayuden a generar un contenido de valor, que aporte a nuestra comunidad. Nuestro objetivo es tener un contenido de valor que eduque, que oriente, que entretenga y que nos ayude a empoderarnos para tomar el control de nuestras vidas. Al final, todo depende de cada una de nosotras y educarse es el primer paso, pero también buscar el apoyo necesario del profesional más cercano a ti. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente programa.